lo que recubre. Algunos piensan que el problema periodontal empieza cuando las fibras periodontales se dañan, pero desde el momento en que la encía que se encuentra rodeada con el diente se daña, ya estamos ingresando a la enfermedad periodontal. Entonces, ¿por qué? Porque su nombre mismo lo dice, peine alrededor o contorno del diente. De tal manera que nosotros veamos que el problema periodontal se puede tratar desde un inicio para evitar daños posteriores de este tipo, ya de que sostiene la dignificación del diente en el maxilar, perdón. Cuando tenemos nosotros el problema periodontal, hablamos de que los dientes tienen un espacio en los maxilares, hemos dicho cada uno, para cumplir una función, ya sea estética, masticatoria, decoración u otra. De tal manera que estos tejidos están dentro de un espacio seleccionado exclusivamente para ello. Y dado a la, digamos, a la naturaleza misma, cada diente ocupa ese lugar. Es muy raro encontrar una transposición que generalmente se da en los dientes anteriores, es decir, que un anillo salga en el lugar de un primer premolar o un primer premolar se pasa en el caso del canino. Es muy raro. Entonces, cada diente tiene una función, por eso es su espacio, por eso es su diseño, digamos así, y por ende cada uno tiene un alveolo que a su vez ese alveolo que va a coger al diente tiene otros componentes como por ejemplo las fibras periodontales. Estas fibras periodontales se insertan en la zona radicular del diente, en la parte del cemento, para luego conservarse en la pared del alveolo formando la lámina dura que hablamos en radiografías. Cuando tenemos ello, entonces, por ambas partes, para que haya una fijación ante los diferentes estímulos que tiene el diente de la masticación, fuerzas, a veces uno realiza y esto no se dañe, entonces tenemos un mayor incremento de ese tejido. Vale decir, por un lado el cemento y por el otro lado el tejido óseo, de tal manera que las fibras no logran romperse de esas partes, fijando al diente en sus componentes. Luego, los tamaños o las formas que tiene de distribución el tejido óseo siempre va a ir en la parte de la cima, en la parte más alta, en la parte del reborde, en lo que se llama crestas interdentarias,
cuya parte que está pegada a los dientes siempre va a ser más radio opaco. Como he dicho, hay un impedimento para que la fibra no se rompa. Y esta línea radio opaca, que es la pared del alveolo, también llamada lámina dura en radiografías, esto también rodea a la raíz. Esto es la parte normal. Lo que vamos a después ver que cuando hay los problemas periodontales, esto se va a ir dañando. Incluso cuando tomemos o toquemos la próxima, lo que es la parte periodontal. Bien, entonces, dicho esto, y dentro de la normalidad, estos dientes se tienen que ver, lógicamente, con salud. Estos dientes tienen que estar posicionados en su lugar y estéticamente tienen que verse bien, ¿no? Ahora, si tomamos nosotros la radiografía, lógicamente tenemos que ver que el hueso alveolar tiene su comportamiento. Muchas veces no diferenciamos mucho lo que es el hueso alveolar, ¿no?, de la parte del maxilar superior de la inferior. Sabemos, por ejemplo, que el hueso alveolar en la zona anterosuperior, ¿cómo es? ¿Qué tipo de tejido es? A ver, dime. ¿Cómo sería supravencular? ¿Es igual que el inferior? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo sé que es el maxilar superior o inferior? Lógicamente, algunos distinguen por la estructura anatómica, pero lo estamos viendo ahora, pues. Y esto es importante desde ahora, porque cuando le toquen lesiones, los cambios del hueso a veces son incipientes y a veces no se notan. Pero cuando uno empieza a detectar un tejido que es bastante a manera de puntilado, que es un tejido de travésulas abundantes de forma circular, ese es el traveculado. Mientras que el traveculado inferior es un tejido compacto, es un tejido a manera de string, a manera de estratificada. Lo van a ver mejor en la zona posterior. Y este tejido es diferente, por ejemplo, en el maxilar superior, en la zona posterior, donde es más esponjoso, donde las clavículas son mucho más amplias y el tejido se torna radiolúcido con cortizales delgados. Entonces, hay que saber diferenciar los tejidos para saber si están dentro de lo normal o no en ningún lugar. Luego, la altura que tiene que ir, ¿no?, hasta el límite 2 milímetros, por mucho, porque normalmente es 1,5, hasta donde está el límite entre la corona clínica o corona anatómica y empieza la raíz en la zona del semillo. Para ello hay un interfaz, ¿cierto?, en esta zona que se ve a manera de una sombra radiolúcida. Eso hay que tratar de tener en cuenta porque pareciese que aquí se está formando una calle, mientras tanto no, es la interfaz entre un tejido y otro. Entonces, si tomamos los límites que requiere, digamos, una línea que vaya entre los límites ajenosegmentales y el límite de la cresta, esto debe ser paralelo, debe haber un espacio. Cuando este espacio sobrepasa los 2 milímetros, quiere decir que ha iniciado un problema periodontal, quizás muy incipiente, pero que va a ir, si no se le da un alto, va a ir apareciendo como dolor. Entonces, los tejidos que se encuentran alrededor tienen que tener la posición mientras la cresta no ha variado, esa posición va entre los dientes cubriendo los espacios. Ya ustedes posteriormente se dan cuenta de cuando ya tienen problemas periodontales se ven los espacios interdentales. Entonces ya sabemos que se han roto las fibras, se ha absorbido quizás esta parte del hueso y ahí viene otra situación ya un poquito más profunda. Seguimos. Las causas generalmente vienen a plano microbiana, que se llena o se hace muy denso, a veces se forma tártaro, inflama la encía, y
va a producir primero la gingivitis, ¿no? La inflamación de la encía marginal. Hay sarro, que es la placa endurecida, hay destrucción ósea, como digo, la gingivitis, retracción gingival. Y cuando hay retracción gingival, es que ya se han dañado fibras y ahí aparecen los espacios interdentales. Cuando hay pérdida ósea, puede llegar hasta aflojar y perder los dientes, ¿no? De tal manera que todo ese proceso también, igual que la caries, siempre ir en contra del diente, alterarlo, a quitarle, digamos, la salud y al final termina perdiendo el diente. Bien. Al inicio va a haber encías rojas e hinchadas por el hecho de estar inflamadas. Muchas veces producen sangrado, ¿no? Y ante ese sangrado también hay que tener consideración. Nadie va a estar, digamos, de repente conversando, a uno le sangra las encías, se cepillan bastante sangrados y no son capaces a veces de ir a un dentista para una profilaxis, porque generalmente es la profilaxis. Luego viene el tratamiento, la litosis. Nosotros sabemos, a veces tenemos la costumbre de comer entre las comidas, para decir, las comidas son siempre desayuno, almuerzo y cena, pero entre ese interín, ¿no? Nos vamos a comer algo, una galletita, un cafecito, ¿no? Por ahí nos falta, algunos se van y se comen una hamburguesa de colegio en la boca, grandazas con sus papas al hilo y todo, y se hace higiene. Entonces, ¿en qué tiempo, en cuánto tiempo eso se altera? Aparece una litosis. O sea, hay degradación de eso que queda, de esos restos. ¿Todo el día? ¿Media mañana? Entonces, si no sabemos, jóvenes, todo el tiempo podemos estar hablando con el compañero, la compañera, y hay momentos que uno no le dice nada, pero te bloquean para respirar nada. ¿Por qué? Porque eso ya se degrada, se no. Y en boca rápidamente toma mal olor, para bien. Entonces, hay que buscar también la higiene, ¿no? Eso de la galletita y el cafecito es muy común. Pero aquí llegar y por lo menos un cepillado leve, rápido y ya. Entonces busquemos siempre que esto se mantenga bien. La sensibilidad al frío y al caliente es cuando ya hay un daño a nivel de las instalaciones del tejido, ya penetra el agua fría, el dulce, el salado, el caliente, penetra entre la encía y el diente y lógicamente los tejidos internos son los que sufren ese problema, ¿no? Y hasta que llega a perderse el tejido óseo y los dientes se aflojan o empiezan a dar movilidades tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta que el diente no da más. Entonces, dentro de todo lo que podemos decir de la enfermedad periodontal, y creo que ustedes tienen sus pacientes, seguramente algunos de ustedes tienen sus pacientes que ya tienen algo de ello, ¿no? Entonces, todo empieza con la gingivitis. Ahora, le veo que la gingivitis hay que tomar la radiografía. ¿Se verá la gingivitis con la radiografía? ¿Se verá el tártaro con la radiografía? Eso sí, porque es material calcífico. Entonces, la gingivitis, eso no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver el problema cuando ya se ha calcificado todo lo que hemos comido, que se ha ido agregando día a día y que lógicamente ya se ha endurecido. Y como ven acá, esto se ha inflamado, se ha puesto rojo, pero el daño al tejido óseo no se ha producido. Se han dañado las fibras quizás y ahí empieza el problema porque después para recuperarse es tan difícil, ¿no? Vamos a tener una periodontitis después inicial. Cuando uno hace el sangrado, ¿no? Y hace el sondaje, ya aparecen lo que se llaman las bolsas. Y esas bolsas periodontales muchas veces pueden tener
reabsorción, una pérdida de ese hueso, pero el hueso se desgasta parejo, horizontal, porque las reabsorciones son de dos tipos, o es horizontal o es vertical u oblicuo, generando defectos óseos. Hay ligera pérdida del septum horizontal, de tal manera que eso todavía, cuando es incipiente, es más difícil. Y aquí viene el problema. ¿Cómo detecto yo que esto recién ha empezado? Algunos dicen por los signos clínicos, pero radiográficamente. Y si tengo un equipo de 70 kilovoltios, lo va a atravesar como si nada. Ni siquiera va a atravesar. Entonces, si queremos ellos, tenemos que debilitar un poco el rayo para que registre la reabsorción incipiente. Generalmente bajamos hasta 60 kilovoltios. O si no, le ponemos una barrera de aluminio para que debilite el rayo y pueda tomar correctamente y se vea la reabsorción incipiente. De tal manera que esto hace de que nosotros, cuando queramos ver o hacer un estudio, lo hagamos bien. Ahora, ¿qué técnica es la adecuada? Y aquí decimos que la picada. Aunque algunos pueden decir Biomin para presiones incipientes. Entonces hablamos de dos técnicas periapicales, la paralela y la bisectriz, donde la que se va a utilizar es la paralela. Entonces vamos diciendo ello porque ustedes ya saben que el trabajo ya está utilizando de la bisectriz y muchas veces ni cuenta se da. Bien, entonces vamos viendo cómo ya va cambiando la fisonomía, el aspecto de la boca ya se ve diferente cuando está enferma la boca, cuando tiene soltadiente, diferente cuando está sana, ¿cierto? Paciente, de una u otra forma, reírse con esa boca es un poquito más tener de cuidado, ¿no? Sobre todo cuando está en la parte social. Entonces le van a ver sus dientes así, y a veces no se quieren reír, ya no se comunica. Entonces psicológicamente también la persona se afectará. Entonces ahí seguimos, pero a pesar de ello hay personas que no van al dentista. Entonces también nos falta un poquito aprender ellos, cuidado. Entonces la radiación tiene que captar esa parte incipiente, como ve, este triángulo radiolúcido que debe ser pequeño ya es mucho mayor. Ya el espacio se ha generado por falta de la cresta interdentaria. Ya no termina en punta o flama, sino achatada. Y de una manera horizontal en el principio. Entonces vamos viendo lo que tenemos que evaluar es ello, radiográficamente, como vamos a evaluar el CIA, de tal manera de ver si hay pérdida o no de tejido. Cuando tenemos un problema moderado, y aquí hay que decir que cuando hablamos de la periodontitis desde el punto de vista radiográfico tenemos tres tipos, ¿no? La moderada, la avanzada y la severa. Para ello, para darnos cuenta en qué momento está lo cual, dividimos la raíz en tres porciones o tres tercios. El primer tercio es cervical, el segundo tercio es medio y el tercero es apical. Si la reabsorción viene de cervical será moderada, será avanzada en el tercio medio y severa con la tercio apical. Aquí, digamos, hay compromiso de fruta en moderada. Estamos hablando del primer tercio cervical. Ojo. Hay compromiso de fruta, sobre todo en los dientes posteriores, movilidad clase 1. Eso es desde el punto de vista de la sintomatología. Pero radiográficamente se ve pérdida ósea horizontal o vertical. Se puede inclinar, se pueden formar defectos dependiendo cuál es el diente afectado. Porque no todos los dientes pueden salir afectados, a veces hay uno. Entonces se inclina la reabsorción hacia ese lado de ese diente y se forma la vertical. Las vulgaciones radiográficas son evidentes. Hay pérdida de un tercio del hueso al
cemento no es un tejido muy duro, sus capas no son la cantidad suficiente, incluso para generar una imagen. No se ve el cemento en otra fotografía. Entonces, miren los espacios. Y a veces esos espacios los generamos no necesariamente las inquilinas. He visto personas que cuando van a cenar o a veces a comer algo, les ponen, ahora ya no veo mucho que le ponen su vasito o su palito con la tinta. Empiezan a limpiarse en plena comida. Estamos conversando, ¿no? Y empiezan a limpiarse. Yo creo que no es nada, no es muy educado. Por otra parte, pienso yo, porque ahora todo saca lo que digo, limpiarse lo limpio. De repente estoy cortejando a la persona y me estoy limpiando el pie. No puede ser. He invitado a mi primera salida, a mi primera cena y imagínense, ¿qué pueden pensar? Entonces, eso lo generamos a veces por origen humano. Y a veces la puntita y cuando uno piensa ya pasa todo el palito. Y ya es peor todavía, ya se genera todo ese espacio y miren, ¿no? Los espacios intermitarios que supuestamente, hemos dicho, están cubiertos por la encía. Aquí ya, lógicamente, no es solamente la encía, y hay daño del tejido óseo, ¿no? Y aquí es donde viene el problema de las movilidades. Aquí vienen después, a partir de ahí, vienen los diastemas. Porque ya a veces lo limpio con la cera, a veces agarramos, no tengo algunas con su cabello, se limpia. ¿No diferentes? Sí, señoritas, por ahí no me he dado cuenta que sí es cierto. Entonces, aquí viene el problema también de los hábitos, ¿no? Bien, seguimos. Imagínense ustedes también a esto agregarle trauma de la evolución, porque después cuando se mueve produce trauma de la evolución. Y si a eso va, le agregamos que está estresado el paciente, sea posible, y ahí o sea, se van agregando factores, va empeorando la situación. Estamos hablando simplemente de un punto de vista de higiene nada más. Bien, entonces, este tejido, cuando ya tomamos la radiografía, la altura del hueso ya ha cambiado. Ya no es la misma. Entonces, la altura del hueso, miren cómo viene todo el tercio cervical, se han generado diastemas, se han inclinado los dientes. Entonces, el paciente ya dice, le voy al dentista a ver cómo me los arregla, para que haga un milagro. Entonces, miren el reborde alveolar, cómo tiene sus defectos por los desgastes que tiene de sentido oblicuo, ¿no? O vertical, diferente cuando se va avanzando en sentido horizontal. Siempre hay que tomar de referencia las líneas de los arreglos cementales y a partir de ahí ver si la línea que se desgasta es paralela a ella, será horizontal, pero si se desgasta inclinado, será vertical. Seguimos y vamos viendo cómo esto va avanzando hacia el tercio medio y de toda la separación de dientes anteriores. Y como les digo, si a esto vamos agregando hábitos, malas costumbres, a veces de morderse las uñas, de moverse hasta los dientes, entonces eso y llegamos a la periodontitis avanzada. Y se mide clínicamente por la bolsa. Mayores a 6 milímetros ya avanzó demasiado. Hay lesiones de furta, movilidad clase 2. Radiográficamente hay pérdida ósea horizontal y vertical también. Nivel óseo menor a 6 milímetros desde la unión de fibra-esmalte. Furta evidente, pérdida mayor a un tercio del hueso alveolar. Ya está en tercio medio. Ya el diente se mueve más. Y a veces son los únicos dientes que hay para poder ser pilares de prótesis. Ese es otro punto, porque si lo combinamos, esta enfermedad con todo el tratamiento que
Entonces, ¿cómo le hago yo una corona? ¿Cómo yo le pongo un retenedor? Es difícil, pero sí hay. Como estamos en el Perú y en el Perú sucede, ¿no? En fin. Entonces, todo ello dentro de la periodontitis avanzada, y vamos viendo que los compromisos de Fulke son mayores. Diente que se compromete a la Fulke es muy difícil ya recuperar, pero en fin. Hay defectos que se producen, como les digo, a veces son únicos de algunos dientes, ya sea por trauma o por lo que fuese, porque son factores agregados. De tal forma que eso hace de que los dientes para recuperar hay que despegar bien, hay que hacer traspases, hay casos en que hay que poner internos. Pueden dar resultado o no, pero se intenta muchas veces, ¿no? De tal forma de que eso es algo a lo cual todos estamos expuestos, ¿no? Porque sabemos que la enfermedad periodontal es la segunda enfermedad más prevalente que hay en el Perú, sobre todo. Nosotros hablamos de Perú. Después de la calle, la enfermedad periodontal. Entonces, esto es producto simplemente de una, digamos, si lo tomamos de la manera más simple, de una mala higiene, de uno ir al dentista para todo esto. Y miren, lo que les decía, ¿cómo yo le voy a poner un retenedor a ese pilar? ¿Cómo voy a hacer una prótesis ahí? Porque es un dentista que lo ha hecho, pero uno inmediatamente se da cuenta, aunque algunos por ahí veo una cara de decir, mira, igualito me pasé. Mira, yo decía igualito, puede decir, no sé, no sé la idea de horario, pero bueno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un último diente como pilar y le pongo eso, pues lo voy a sacar al toque, ¿no? Porque va a ser como un force. Porque todo, cuando mastique acá, todo el peso va a ir sobre ese diente. Y todavía para la persona que le hace la prótesis, para que no se mueva, para que sienta mejor estabilidad, aprieta todo lo que puede el retenedor contra el diente, para que no se mueva. No decir, no, sí está bien hecho porque está bien adaptado. Pero ¿quién se va llegando a la peor parte? El pilar. De tal manera que miren todo cómo ha cambiado, cómo el hueso ya está avanzado en la zona del tercio cervical, la zona del tercio medio, en la zona apical. Entonces, este hecho nos permite ver que esos dientes prácticamente están a perder, que se van a perder. Ahora, también hay que ver que existe otro factor. Puede ser que tenga un problema, por ejemplo, diabético. El paciente sea diabético no controlado. Ya es un agregado más, porque este paciente ya tiene de fondo una enfermedad que predispone, no es que le provoca, predispone que esta enfermedad periodontal sea grande, sea mayor. Entonces, ese tejido prácticamente también, como les digo, va a perder. Y así hay otros factores del tipo de alimentación, porque hay quienes comen todavía sus canchas, sus habas y duras todavía. Entonces, imagínense con todo lo que se agrega, porque uno no sabe en realidad qué paciente va a tocar. El paciente que puede decir, no, yo con sopita, arrocito, nada, va a su casa y sabe lo que come. En fin, entonces, aquí vemos cómo la periodontitis severa ya es un daño mayor, ¿no? Aquí vemos, mire, por ejemplo, ese diente. Tiene ese pedacito y el diente prácticamente se está saliendo. Miren que es uno, pero es un camino. Ahora para sonreírse se va a ver. Si yo le quiero poner una prótesis y tengo ese defecto óseo,
Entonces, como ven, ya estamos frente a una parte severa donde ya no hay tejido óseo, y menos acá. Muerde algo y se sale con todo el diente. Mire, ya no tiene, mire dónde está el hueso, y todavía llega una lentiza para que le salga su diente. Entonces, ¿cómo hacer para tener llegar a ello? Y cuando se forma el cántaro por el salto, así de radiopaco se forma. Así de radiopaco de la red irregular. O sea que lo que sostiene ahí prácticamente es un poco el cántaro. Entonces, ya no tiene hueso, lógicamente eso va a salir. Ahora, también hay que tener en cuenta, porque la suspicacia es así del radiólogo nunca mira algo y se queda simplemente con lo que es, siempre va más allá. Porque como dice, ojo de nota no se equivoca. Tenemos que ver si este paciente no tiene un problema de tejido óseo con quién relacionado a ese con carcinoma. Los carcinomas producen dientes frontales. A veces el paciente llega, le trae el diente y se murió. A veces porque no puede comer, no puede, está delicado, le sacan el diente y se murió. Entonces la gente echa la culpa al dentista, ¿no? ¿Quién lo vio al final? El dentista le sacó la muela, así que no hay porque la muerte ese dentista. De tal forma que eso hace también que veamos más allá. Como le digo, las enfermedades del hueso son muchas, ya vamos a entender más adelante. Y desde ahora vayan conociendo bien cuál es el comportamiento del hueso ante algunas enfermedades que van cambiando, que se vuelven más radiopacas o más radiolúcidos, que van perdiendo el radiculado, que van teniendo formatos diferentes, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo la enfermedad periodontal es una de las enfermedades también por las cuales se pierde el diente o los dientes. Pueden ser localizadas, pueden ser generalizadas. El hecho es que al final terminan cayendo dientes cuando no hay un tratamiento adecuado. Pueden estar incluso sanas sin curación y vienen los dientes protegidos. Por ello le digo, hay que ver qué enfermedades de fondo pueden tener o qué antecedentes pueden tener que contienen todo eso. No se da así por gusto. Y tener que también educar al paciente. Ese es otro punto. Nos olvidamos mucho, hacemos nuestro trabajo, pero nos olvidamos mucho del problema de educación. Nosotros normalmente no estamos siendo educados en muchas cosas. Por eso no preveemos, por eso no tenemos siquiera la consideración de no caer en el problema. Entonces, incluso podría decir hasta lo que comemos. Muchas veces, como dicen, yo como comida chatarra, pero no saben qué daños están haciendo. Porque no conocemos, no nos educan. Entonces, nosotros que conocemos un poquito más, hay que educar al paciente para que no piense el problema. No crean que